vez más en la casa de Dios. Hoy el tema que quiero tocar es lo que toqué un poco en la célula en Capiatá. Y el Señor realmente empezó a hablarme esta semana para ampliar el tema. Porque el tema se trata de cuán importante es estar libre y sano. Y vamos a ver el por qué y para qué. Y yo tomé la historia de David. David fue un hombre muy sano, un hombre muy... aún la Biblia dice que tenía el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. No por la ley que cumplía, porque violó todas las leyes prácticamente, sino que por la comunión y la capacidad que tenía de congeniar con Dios de acuerdo a lo que Dios decía y no a lo que él pensaba o lo que él podía hacer. Entonces, por eso se llama conforme al corazón de Dios. Y hay habla de su pecado. Hoy yo quiero hablar de eso para que nosotros podamos entender realmente la gracia, hasta dónde es el alcance de la gracia. David fue un hombre de gracia. Él ha escrito tantas cosas de la misericordia de Dios. Su libro está lleno de la misericordia de Dios, hablando de la misericordia y de la gracia de Dios sobre su vida por sobre todo. Y este hombre tuvo una influencia impresionante para la nación de Israel y aún su posteridad. El ciego Bartimeo, ¿qué dijo cuando vio a Jesús? Un ciego no puede ver, ¿verdad? Cuando escuchó de él, ¿qué pasaba? ¿Qué dijo? Jesús, hijo de David. ¿Y qué usó? Ten misericordia de mí. Porque David era un hombre de misericordia. Él juntó estaba mirando su biografía. Me detuve esta semana a mirar la biografía de David. Su historia desde un comienzo, ¿verdad? Su elección para ser rey, su unción o su ungimiento. Pero lo que más me llamó la atención que él juntó a lo más vago para llegar a ser los hombres más valientes de la historia de Israel como soldado. ¿Y sabe cómo se le llama? Hay un capítulo para ellos, para estos hombres valientes. Le dice los valientes de David. ¿Saben quién era? Los renegados contra el gobierno de Saúl principalmente. Así luego dijo. Así dijo el hombre a quien él pidió comida, de la que llegó a ser la esposa después de este hombre murió. Cuando David le mandó pedir comida, él dijo una verdad. Dice, yo le voy a dar comida a ese vago y tiene una punta de vago detrás de él, que está renegado contra el gobierno y me viene a pedir comida. O sea que ese era lo que tenía contra él este hombre. Pero lo que estaba con él no. No podés hacer un ejército tan unido, tan bueno, tan buenos hombres, si eres un malo o eres un hombre que no está sano, que estás renegado. Él nunca renegó contra Saúl. Eso vieron sus soldados. Él perdonó a un hombre que le tiraba piedra y tierra por la cara así. Era el rey. Él le perdonó. Le vino a pedir perdón el tipo a la vuelta. Los soldados querían matarle. Le dice, no, déjenlo. O sea que ese era el corazón de David. Por eso hoy yo quiero hablar de su confesión bajo la gracia. Y debe ser nuestra actitud siempre. Ustedes han escuchado siempre, ¿verdad? El chivo expiatorio. Famoso. Se usa en la cárcel. Me han dicho tanto carcelero y ahora empiezo a creer. Porque al final yo decía, él dice nomás. ¿Sabe qué? Empiezo a creer que algunos son chivo expiatorio. Uno una vez me dijo, yo soy un chivo expiatorio, pastor. Me dijo, a mí me culparon de balde. A mí me agarraron porque vieron mi historial y me chantajearon y me pusieron encima.
y no tenía salida, los capos. Ese se llama chivo expiatorio, el que lleva la culpa del otro, sin haberlo hecho. Muy bien, yo quiero mostrarle hoy lo que pasa con el pecado. El chivo expiatorio del Antiguo Testamento se llama Azazel. Azazel se le decía al chivo expiatorio, al chivo que tenía que no morir, sino que el chivo que llevaba el pecado en el desierto y ahí morir sí. Se llama Azazel. Estaba mirando a Azazel, que significa para el Medio Oriente, aún para los árabes significa el ángel que cayó. Y ya saben ustedes de dónde viene, ¿verdad? Entonces. Y yo quiero leerlo en Levítico, capítulo 16, 20 tenemos. Acá dice, cuando hubiere acabado. ¿Qué acabado? Ustedes no quiero leer porque tengo algunos versículos un poco más largos. Cuando dijo esto, cuando hubiera acabado, está hablando del sacrificio primero que se hacía por el pecado del pueblo. Aarón tenía que hacer todo el sacrificio, el ritual del sacrificio, rociar la sangre alrededor del altar, sobre el altar, y después rocía sobre la gente que están ahí, y es perdonado su pecado. Pero lo llamativo es que sucede con el pecado. ¿Entienden? No solo es perdonado. Se hacía todo el ritual de que Dios pase por alto el pecado, que es perdonado el pecado, que el pueblo puede quedar en paz, puede quedar en tranquilidad, puede estar y volver a casa en paz porque su pecado han sido perdonado. Pero cuando sucede eso, se hace el ritual más importante de lo que hoy nosotros disfrutamos. En el Antiguo Testamento todavía no se disfrutaba a su totalidad eso, pero sí David lo disfrutó ya. Yo le voy a mostrar que David sí ya disfrutó de esto porque él es el hombre de gracia, es el rey que representa la gracia. Por eso dice hijo de David, por Jesús. Y dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, que somos nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando eso, y en el tabernáculo, dice, y el tabernáculo de reunión, o sea que tenía que limpiarse todo, y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Este es Azazel. Y pondrá, dice, a Aarón sus dos manos, y pondrá a Aarón, dice, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Imagínense ustedes, había un hombre especial que tenía que hacer eso, llevar lo más lejos posible en el desierto el pecado del pueblo. El pecado ya fue expiado, ya se pagó, la sangre del cordero ya se hizo todo, y Aarón pide el macho cabrío, lo que le pertenece a Lucifer, el pecado, y le dice, llévalo. Esos no son de mis hijos. El pecado no es nuestro. Entró en nosotros, sí. Y el pecado, siempre digo eso, el pecado no se originó en el huerto del Edén. ¿Sabe dónde se originó? En el huerto de Dios, en el cielo. Ezequiel 28. En el huerto de Dios, en el Edén de Dios, dice, estuviste. Y entre todas las piedras preciosas te paseaba. Eras perfecto en todos tus caminos, dice, hasta que se halló en ti maldad. Por lo cual yo te eché del paraíso, allá arriba, no acá. Él vino a hacer su obra, no acá. Eso es la buena noticia para nosotros hoy. El pecado no se originó aquí,
en el cielo, en la presencia de Dios. Azazel hizo. Entonces lo que acá se estaba haciendo es devolverle el pecado a quien pertenece. Eso es lo que se hizo en la cruz, devolverle. Alguien llevó en el Calvario, alguien tenía que salir del campamento. Por eso la Biblia habla de que se tenía que salir, el del campamento tenía que salir el que va a ofrecer el último sacrificio. El mismo Israel tenía que, del pueblo de la nación, y salir al Calvario, llevarlo al desierto. ¿Sabe qué es el Calvario? Es un desierto. Y le devolvió a quien pertenecía el pecado. Es increíble. Jesús le devolvió. Eso hizo Aarón. Le devuelve. ¿Saben cómo diríamos en guaraní? Ekañu koawi. Ese se hizo con el pecado. Ekañu koawi. Terminó. Esto es algo asombroso. En el Antiguo Testamento estamos encontrando. Esto no es ley y está en Levítico, donde se registran todas las leyes. Por eso el legalismo es tan frustrante y tan dañino, porque esto es gracia. La ley te dice una cosa: el alma que pecare esa morirá. Por eso David, cuando habla en el Salmo 85:10, ahora siempre es uno de los versículos que nombro, David dice: la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Quién está primero? La misericordia. La verdad es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la verdad? Que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos perdidos. Eso dice la verdad. Bajo la ley. Pero dice que la misericordia se encontró con él. Dice, y la justicia trajo Cristo. Y la paz se besaron. Porque alguien trajo justicia. Alguien tomó el lugar de Azazel y se fue al desierto. Por eso en Isaías capítulo 47 dice que él puso su rostro como un pedernal y se fue. Así hizo en Getsemaní él. Cuando Dios le pasó la copa, él se negó y dice, por favor, si puede pasar. Pero después dice, hágase tu voluntad. Puso su rostro firme y se fue. Y lo hizo. Por eso la Biblia también habla de que el que no conoció pecado se hizo porque él no tenía pecado, pero tuvo que hacerse pecador, tuvo que llevar el pecado. Eso es lo que es el macho cabrío. Él se volvió el macho cabrío. Por eso también en Juan capítulo 3, 19 Jesús dice, como la serpiente, así que dice, de cierto te digo, le dice, así como la serpiente fue levantado en el desierto, el Hijo del Hombre también es necesario que sea levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Yo tomaré el lugar de la serpiente. Jesús tomó el veneno de la serpiente. Dice que la persona que miraba a la serpiente en el Antiguo Testamento, ahí en el desierto, se sanaba. Idolatría a full. Aún el catolicismo saca de eso, se apoya en eso. Y se hizo una imagen. ¿Sabe que esa imagen es maldita? Jesús, en simple palabra, Jesús estaba diciendo, yo seré la serpiente. Y mírenme a mí después y serán sanos. ¿Sucedió o no? Entonces eso es lo que representa este macho cabrío. Y por eso vamos a Samuel. ¿Tenés el...? ¿Me puedes poner? Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Tenés la definición de remitir? Por ahí yo le di a Matías. En su sentido fundamental, la remisión de pecados significa enviar los pecados lejos. Es una especie de eliminación de los pecados desde nuestra cuenta. En la remisión de pecado, Dios borra nuestras transgresiones de registro divino y aleja de nosotros los pecados.
esta remisión es esencial para el perdón divino, no por lo que hacemos. Esto tiene que ser para que el perdón valga. Enviar sobre el macho cabrío el pecado. No hay otra forma, no es por tu confesión, porque la confesión del 51 vamos a ver que no era para un perdón de pecado nomás, sino que era para sanidad, para confirmar. David, porque Natán ya le dijo, Dios ha remitido. En Wikipedia, en lo secular, significa enviar lejos o poner sobre alguien. Es lo mismo. Justamente Joel me leyó eso cuando él buscó en remisión. Dice enviar lejos, algo lejos. Hoy nosotros podríamos decir cajonear, que se hace en el gobierno. Hay una culpa y cajonean hasta que... Y después dice chicanean y hasta llegar a decir que no es culpable, ¿verdad? Pero este no es cajonear. Esto es verdad. Y esto es lo que sucedió cuando Natán vino. La historia es cómico. Porque David pecó con 2 pecados gravísimos. Adulteró y mató. Mató al esposo de la mujer con quien él adulteró. Y vino el profeta Natán y le dice la historia que es legal en Israel. Le narró una historia bajo la ley. Por eso es lindo ese versículo, porque bajo la ley se dio la noticia, bajo la ley fue la narración. Porque había una ley en Israel que cuando pasa un caminante, va un caminante de una ciudad a otra ciudad y por ahí se le antoja al caminante ya descansar y elige una casa donde va a quedarse. Y entra en esa casa, él llega y vos tenés que estar preparado ya con una palanganita, inclusive con agua, rápido a lavarle los pies a ese caminante, secarle, refrescar su pie, mientras la esposa ya prepara el guisado para el caminante. Ley. Esto no estamos hablando de que si me gusta o no, es una ley para el pueblo de Israel, para un judío. Y ellos estaban acostumbrados a hacerlo, eso. Y el que no lo hace, se le puede culpar y puede morir. Esa era la pena. Es ley. Entonces, Natán le viene y le dice, ¿a qué viene? Le dice. Porque un profeta cuando viene, 2 cosas se decía. Viene en son de paz o trae alguna noticia que podría incomodarle, ¿verdad? Natán le dice, no, vengo nomás a notificarte una injusticia que sucedió en tu reino. Dice, pues dígame. Y le dice, sucedió algo muy injusto. Había 2 hombres, uno rico y otro pobre. Y vino el caminante, dice, y justo el caminante decidió quedarse en la casa del rico. Y el rico no quiso sacrificar su oveja, tenía muchas ovejas y no quiso darle su oveja y agarró la oveja del vecino. Y única oveja que tenía. ¿Y sabe qué hizo? Lo mató y le dio el guiso al caminante. La verdad que era una injusticia muy grande. Entonces David se levanta del trono y dice, ese hombre merece morir porque esa es la ley. Y le dice, ese hombre eres tú. Así que hoy mueres. Pero no le dijo. ¿Qué le dijo? Porque tiene que morir, dice. Dígame si Natán no confirmó que tal hombre debe morir. La Biblia lo dice, la ley lo dice. Dice, ese hombre eres tú. David se sienta de vuelta. Ya con otro pensamiento y le dice, es pecado contra Dios. Ya se dio cuenta. Y le dice, sí, y Dios ha remitido tu pecado. No dice, ya que confesaste, ya que entendiste, Dios ha remitido. Dios ya mandó al desierto tu pecado. Dios ya borró tu pecado. Dios ya se encargó de tu pecado. Y no vas a morir. Consecuencia, va a haber. Pero tú no vas a morir. Hermano,
Ustedes van a ver la historia de David llena de consecuencia, pero jamás se detuvo en la consecuencia. Siempre fue el hombre amado por los hombres, por su nación. Siempre optimista, nunca dobló la cabeza, siempre en alto, pidiendo perdón, penitente, pero alabando a Dios. Era un hombre muy sano, tan sano que ahora me viene en la mente la historia de la última batalla que él participó. Él no quería darse por vencido, anciano. Hubo una batalla, su soldado no quería que se vaya, se fue y él se fue a enfrentarle a un gigante de vuelta. Él pensó que todavía tenía fuerza para hacerlo como lo hizo con Goliat y con otros. Se encontró, dice la Biblia que el gigante que él enfrentó, su lanza era como una rodillo de telar. Esa medida es lo que usan en Carapeguá todavía para hacer la frazada y eso. Es un rodillo que mide como, tenemos que pensar en una cama matrimonial. Vamos a ponerle 1,70. Mide el rodillo de telar y grueso más o menos así. Esa era la lanza de este tipo. David se fue, se puso enfrente para pelear contra él. Se cayó David y el gigante le iba a matar. Se fue un soldado y le empujó a David y luchó contra el gigante y le venció el soldado. ¿Y sabe qué le dijo a David? Solo esto quiero que llevemos en mente para ya probar qué clase de cristiano soy. ¿Cómo me recuerdan la gente? ¿Qué piensa la gente de mi carácter? ¿Qué piensa la gente de mi palabra? De lo que yo soy, de lo que yo siembro, de lo que yo armo, de lo que yo formo, cómo me comunico con las personas. ¿Qué piensa? ¿Sabe qué pensó este hombre de David? Yo diría, le digo, si es un hombre argel, un rey que ya quisiéramos que salga del gobierno, va a decir, esta es nuestra oportunidad que le mate y vamos a tener un nuevo rey, ¿verdad? Este hombre iba a dar su vida por David. Estaba seguro de dar su vida. Si no mataba al gigante, él moría. Él dio su vida por David. ¿Y saben lo que dijo? Dice a David, vete al palacio y siéntate ahí. Tú no necesitas estar más aquí. Le dice, nosotros pelearemos la batalla. Vete o si no se va a apagar la luz de Israel. ¿Alguien dijo algo por ti así? ¿Alguna vez? ¿Alguien nos considera así? ¿O eso que solo pone reglas, leyes, apunta el dedo? Cuando viene a pedirte consejo, hermano, ¿hiciste eso? Viene a confesarte. O le decís, mira, si vos pensás que tu problema es grave, yo quiero contarte el mío que fue más grave. Si vos pensaste que caíste de tal manera, yo te quiero contar que me caí peor. Ese era David. No tuvo problema de confesar. Lea el Salmo 25 y van a ver una confesión de él, que no tiene nada que ver con la caída con Betsabé. Él nunca tuvo problema de decir que él era un hombre que podía fallar también. Y no importa el título y la corona que se llevaba por la cabeza. Tal era David, que este hombre dice, si tú te mueres, se apaga la luz de Israel. ¿Sabes lo que es eso? Que alguien te considere eso. Un ancianito que ya no servía prácticamente, le dice, tú sigues siendo la luz. Y ese debe ser los cristianos. Jesús no dijo acaso eso, vosotros sois la luz del mundo. David no fue calificado de tener, dice, conforme al corazón de Dios por lo que él cumplía con Dios o con la ley, sino por lo que él era, con su Dios. La primera cosa que hizo con Natán fue, pequé contra Dios, lo hice. Solo Dios quiere escuchar eso. ¿Y Natán qué le dijo? Dios ha remitido
Azazel llevó tu pecado. Siempre fue. Siempre. Nunca fue. Ni fuimos nosotros quienes hemos pagado nuestra deuda, sino que Dios pagó desde un comienzo a través de animales. Y aún para que se pueda remitir y llevar eso, tenía que ser un macho cabrío hacerlo en vez de hacer el ser humano. ¿Por qué no se elegía un judío? Porque dice que tenía que echar la suerte. Si ustedes leen 16:10 está el nombre de este macho cabrío. Dice que se tenía que echar la suerte sobre todos ahí los machos cabríos, y el que caía la suerte sobre él se iba. ¿Por qué no se hizo con un judío eso? Junta un 20 judío ahí y dice: el que cae hoy va a ser Azazel, va a llevar la culpa de su hermano. Dios prefirió usar animal antes de usar a un ser humano, porque Él nunca vino para condenar ni destruir. Él dice que vino para salvar, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Por eso vamos a ir al Salmo 51 y vamos a ver un poco lo que es la confesión de David. Esto es una confesión después de su perdón, después de todo ya. Él solamente quería asegurar. Si querés asegurarte, de repente le podés exponer a Dios, decirle: Él dijo, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y canté de vuelta. Es el Salmo 32. Por eso dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. No dice bienaventurado el hombre que sabe confesar a Dios. ¿Sabe qué? Algunas veces confesamos solo por remordimiento de conciencia, pero en ningún momento está en nosotros el arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento, no confesar. Quizás ni confesaste, pero cambiaste ya tu mentalidad, tu actitud, tu mentalidad. Ese valió más que cualquier confesión de rosario que puede darle a Dios. Por eso a la iglesia, a la Odisea, Dios le dice: si te arrepientes, dice, vuelve, dice, mira de dónde has caído. No le dice: mira dónde caíste. Porque si mira dónde caíste, vas a empezar a pensar dónde empezaste el pecado. Famoso de los pastores también. Dice: hermano, ¿dónde empezaste esto? Pero ¿para qué quieres saber dónde empezó? Lo que te interesa es decirle: hermano, no interesa dónde empezaste y hasta dónde caíste. Dios te invita. Dice: mira de dónde has caído, no dónde. ¿De dónde caíste? En la presencia de Dios. Estás en el piso, por favor, anda en el lugar donde tú corresponde. Nada más. Ese es el arrepentimiento. Cambiar de la mentalidad. Estoy en el piso, volveré al lugar donde corresponda. El hijo pródigo, punto. ¿Qué hace el papá? Ustedes ya saben. ¿Entienden? Quiso confesar y no le permitió a su papá confesar todo. Pues miren, no le permitió. ¿Por qué? Porque no se trata de confesiones. Se trata de la actitud del corazón y de cambiar de mentalidad. Acá está. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué. ¿Qué usó Dios? Conforme a tu ley, David. Ley no. Misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Misericordia y piedad. Es el único que necesita. La misericordia y la verdad, dice, se encontraron. La justicia y la verdad se besaron. ¿Y sabe cómo continúa el versículo? Dice: la justicia brotará de la tierra, la resurrección. Jesús lo hizo. Dice: y la bondad mirará desde el cielo. Ya Dios nos mira con ojo de bondad, porque la justicia se cumplió, llevó el pecado. Dice: la justicia brota, no del cielo, de la tierra, porque tuvo que ser humano Jesús. Ir hasta la tumba, se levantó y la justicia se levantó. Entonces de ahí en adelante Dios mira, dice, y la misericordia o la bondad va a mirar desde el cielo. Ya Dios nos mira con otro ojo. En Cristo somos mirados con otro ojo por Dios. Y no solo por Cristo, siempre fue así. David fue mirado, por eso dice: por la misericordia, por tu misericordia. Él sabía que Dios es un Dios misericordioso, no un juez. Ese es el consejo que tenemos que dar. ¿Sabe qué dijo David en el Salmo 119? Una parte dice: ten misericordia de mí como acostumbra tener.
Para David es una costumbre de Dios tener misericordia, no por otras razones. Dice que es una costumbre. David dice que es una costumbre de Dios tener misericordia. Y saben ustedes que una costumbre algunas veces es mala y no queremos, ¿verdad? Pero qué bueno que esta costumbre es muy bueno de parte de Dios. Como acostumbra a tener. Vamos a ir leyendo porque quiero terminar esto leyendo. El próximo capítulo vamos a ir bajando. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. No dice perdonado, límpiame. Porque solo la sangre de Cristo puede hacer eso. Más adelante. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Pues yo no vengo a regatear contigo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que yo vengo a decirte es, yo no vengo a dar redacción creativa. A ti, Señor. Dice, yo lo hice para que nadie diga que Dios dice nomás las cosas. Y que tus juicios, vos sos un Dios que da juicio así nomás. No. Tú tienes la razón. Si puedes matarme, puedes matarme. Y aún dice la Biblia que tenía que morir él. Pero no, ¿verdad? Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo nací así. Yo soy humano, sin justificar. Por favor, no vamos a agarrar eso. Yo soy humano, lo mismo me tienen que aceptar así. No, señores. Ese no es este versículo. Sino que dice, actué en mi naturaleza. Yo hice en lo natural lo que hice, Señor, porque así nací. Límpiame por eso, porque yo no soy luego bueno. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas, dice la verdad. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías capítulo 1, 18 y 19. ¿Sabe qué dice? Vení luego y estemos a cuenta. No dice Dios, vení, confesame, vení, hace esto, hace aquello. Dice, vení luego y estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Eso dice David. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Quedaré tan limpio delante de ti. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. El 32 del Salmo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todos los días, dice. Mientras que yo me callé hasta que vino Natán, porque él pensó, matándole a Uría el Eteo, él estaba callando su pecado y quería tapar el pecado, porque ya estaba embarazada la mujer y no es el hijo de Uría. Entonces la única salida es sacar al hombre del camino. Y él se calló hasta que vino Natán. Y dice que mientras ese transcurso, acá vemos un corazón penitente, un corazón que realmente es conforme al corazón de Dios. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Cómo continúa? Entonces dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál fue la confesión? He pecado contra Dios, nada más. Él no nombró a Uría, no nombró a la mujer, se casó encima con ella. ¿Y sabe qué es? Salomón fue su hijo y Salomón es la descendencia de Jesucristo. Hasta Dios usó esta mujer con la que él adulteró para que entre en la línea mesiánica. Porque Dios sabe olvidar. Los hombres diríamos, pero ella es la mujer de Uría, con él pecó. Y ahora Dios va a tener que usar, no, él no puede ser de la línea mesiánica. Porque no de Abigail, la mujer más dulce y hermosa de la historia de David. Se casó con ella, tuvo hijo. ¿Y por qué no se eligió al hijo de Abigail? Porque Dios tiene un Azazel que usa para olvidar nuestro pecado. Jeremías 31. Me seré propicio de su injusticia y nunca más me acordaré de su iniquidad. Hebreos 8:12 en adelante repite eso. Y aquí viene el día en que un nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Dice,
Yo les seré a ellos por pueblo y ellos me serán por Dios. Y nadie más enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todo me conocerá. ¿Sabe por qué? Dice, porque me seréis propicio de su injusticia. Y nunca más me acordaré de su iniquidad. Dios borró lo que acá pidió. Fue sobre Azazel, que es lo que Cristo hizo en el Calvario. Lo llevó tan lejos en el desierto que nunca más nosotros podemos traer. Por eso el mismo David dice, así como está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Y tenía la autoridad de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo con él. Jamás yo elegiría que sea Salomón de la línea mesiánica habiendo otro. Pero como Él es un Dios que perdona, que lleva, que manda en el desierto nuestro pecado, lo hizo. Y David dijo, así como está lejos el oriente, no usó el polo norte y polo sur, porque el polo sur y polo norte tiene término. Puedes irte ahí, pero andate en el oriente y el occidente. No existe un polo. Está tan lejos uno del otro que no se puede, no existe. No hay polo este y oeste. ¿Qué quiso decir con eso? Terminó tu pecado. Dios lo llevó. Dice, esconde, dice, tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No lo mires, Señor. ¿Qué dice después? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso hizo con Cristo. Ahora nosotros disfrutamos de eso. No me eches de delante de ti, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice, y espíritu noble me sustente. Y escuchen lo que dice. Solo persona así puede sanar. No te vayas a una persona que te va a dar reglas y leyes y sistema cómo salir de tu problema. Este es lo que necesitamos. Este es el psicólogo mayor. Un perdonado. Uno que cayó bajo y se levantó. Uno que se embarró y puede decir con autoridad, después de haber sido restaurado. No hay mayor consejero que una persona que fue restaurada. De una persona que fue abusado y superó. Y puede decir a otro, yo estuve ahí. Yo también fui abusado. Yo también aborté. Pero vos no me entendés, yo aborté y tengo un remordimiento. Yo también aborté. ¿Sabes lo que vale eso? David dice, entonces voy a usar, Señor, el historial de mi vida para hacer empatía a otro. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Entonces yo también le voy a decir a aquellos que violaron tu ley, le puedo decir con autoridad, ¿qué? ¿Que Dios condena? ¿Qué le dijo Natán? No morirás. Qué lindo. Ojalá que todo cristiano seamos esto. Ojalá que todo cristiano podamos tener nuestra historial, no para traer a la memoria, ni mucho menos para remordimiento de conciencia o culpabilidad. ¿Qué estaba pidiendo David? Yo quiero estar libre de toda acusación del enemigo para que yo pueda dar consejo a otros, si no, no puedo dar. Si todavía tenemos el dedo apuntado del enemigo acusándonos, sentate nomás, no puedes dar consejo a otro hasta que te sanes, hasta que tú puedas decir esto. Nuestro historial vale tanto para que otros puedan ser sanos. David le dijo, Señor, yo te estoy diciendo porque necesito usar mi historial. Necesito que otros sepan que eres un Dios de misericordia. Necesito que otro se levante también. Necesito que otro sea como yo, experimentando la magnitud de tu gracia. ¿Lo hizo o no? ¿Qué pasará? Dice, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Saben que la iglesia primitiva, las personas que venían, dice que Dios iba añadiendo? ¿Saben por qué? Porque eran estas personas. No había campaña evangelística. Célula, lo que se hacía. Casa por casa llevaban el evangelio, pero esto tenían ellos, historial.
el historial de Pablo, si quieren leer, lo pueden leer también. Él lo hizo. Fariseo de fariseo, perseguidor de cristianos, maté, todo eso. ¿Cuál es tu historial? ¿Estás sanada? Hay algunas cosas que quizás no olvidamos, pero puede estar sano. David tuvo mucho problema y muchas cosas podía estar en su cabeza de que él podía acusarle, pero no lo permitió. Él usó lo que Job dice: ¿olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como agua que pasaron? Acuérdate de este versículo. Cada vez que el enemigo quiere tocar la herida y vuelve a abrirse, acuérdate de que tiene que quedar como un recuerdo que pasó, no más dolor. Ese se llama sanidad. Porque hay cosas que no puedes olvidar y no lo vas a olvidar, pero te acordarás de esa cosa que pasó en tu vida como agua que pasaron. Eso pasó un día, estoy libre, estoy sano. David era ese hombre. Él se aseguró de tal manera que si ustedes leen en 2 de Samuel capítulo, creo que los últimos capítulos, no sé si era 30, 32 por ahí, él canta el cántico del Salmo 18. Y ese cántico no puede cantar una persona que no está sana. Él no podía cantar eso si esto no sucedía con él, si él no creía en esto. El Salmo 18 él hizo en la cueva de Adulam cuando Saúl le perseguía. Y dice: mis enemigos son grandes, Señor, pero contigo voy a saltar los muros. Y contigo voy a derribar ejércitos, Señor. Dice: porque yo sé que soy limpio. Y yo sé que no pequé contra ti. Y yo sé que soy justo. Y no me podés apuntar el dedo. ¿Y cómo cantar después de lo que pasó con Betsabé? ¿Cómo volver a cantar el Salmo 18 después de todo su fechoría? Lo hizo porque él sabía esto. Él entendió esto. Y creo que habrá cantado con mucho. Con mucho, de tal manera que un soldado dé su vida por un rey que ya no sirve. Es mucho. Por algo. Cuando te vuelvas viejo, ¿qué hará la gente contigo? Toma, ¿no? O Proverbio dice: cuando el justo muere, hay luto en el barrio. Cuando un tacaño e impío muere, dice: fiesta hay. Entonces, cuidemos. ¿Qué transmitimos? ¿Qué quiso transmitir David? Dice: entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Y los pecadores se convertirán a ti porque van a querer ser como yo. Persona restaurada, persona que fue amada por Dios, persona que pasó por alto pecado. Dios pasó por alto mi pecado. Eso es lo que quiso decir. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Y dice: los pecadores se convertirán a ti. Miren cómo termina. Dice: líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Estoy libre, abre mi boca, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, porque podía dar él. Dice: los sacrificios de Dios son, dice, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Asegúrate que cuando alguien viene a pedirte consejo o pedirte ayuda, que ese corazón tenga. Que no te confiese su pecado. Pregúntale: ¿cómo te sentís? Muchos vienen a mí y dicen: pastor, yo tengo que confesarte algo. ¿Es necesario lo que me vas a confesar? Porque piensa que confesando se va a quedar libre. Y más todavía como un hombre, como yo, ¿verdad? Le digo: ¿qué pasó? Dice: me metí en la macanada. Pero yo no necesito saber tu macanada. Lo que necesito es saber cómo te sentís. Mal. Por eso vengo. Y ese fue suficiente. ¿Para qué quiero saber? ¿Para qué quiero tener acá algo de esa persona que podría estorbar mi sueño inclusive? ¿Entienden? Yo solo necesito saber, y Dios necesita saber,
¿Cómo te sentís? Mal. ¿Y qué pensás hacer? Y por eso vengo, quiero arreglar. Yo no puedo vivir así. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, que Él te perdone, que sientas su perdón. Él ya te perdonó. Con decir eso y consentirte a ti, corazón contrito y humillado no puede ser despreciado, porque ya no sos despreciado por Dios. Vamos a decirle a Dios que vos puedas creer que Él te perdona y quédate libre. Y se queda libre. Dices, que me diga esa persona, estoy mal, es suficiente. ¿Saben ustedes lo que significa Yahweh? Dice que no son vocales, entonces significa suspiro. Ese significa, porque Dios es la vida. Por eso dice que el Salmo 50 dice, todo lo que respira alabe a Jehová, porque cada vez que hace eso, estás alabando. Ese nomás necesita Dios para que pueda perdonarte, porque ya estás. Corazón contrito y humillado, no hay sacrificio, no hay penitencia, no hay nada que pueda mover el corazón de Dios, sino un corazón que está dispuesto y dice, lo hice. Y vengo no solo a pedir el perdón, a llevar mi perdón, porque es mío. Lo hizo por mí. Lo que un cristiano hace es atraer su perdón que le pertenece. Vas al casillero donde está ahí y dices, vengo a llevar mi perdón. Tanto nos cuesta hacer eso. Queremos hacer penitencia, dolor. Queremos que pase 6 meses llorando y venir luego y estemos a cuenta. Sencillo. Isaías 55, termino con esto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. No dice dejar de pecar, sino que deja de pensar así. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, está pensando torcido. Y vuelva hacia Jehová. No dice venir a hacer una penitencia, confesar, tratar 6 meses, hablar con el pastor que te haga ¿cómo se dice? Una consejería, que está bien, no hay problema, podemos hacer, porque a veces cuesta creer. Y dice, vuélvase a Jehová, el cual, ¿qué dice? Tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonar. Amén. El cual tendrá de él, ¿qué? Una vez más, la misericordia y la verdad se juntaron, la justicia y la paz se besaron. Terminó la enemistad. ¿Sabe quién vio eso en el Salmo 85:10? David. Ese es profético. Lo vio. Ese es nuestro Dios. Dios no solo perdona, Dios olvida y manda al desierto nuestro pecado y muere ahí. Alguien se tenía que encargar de llevar ese chivo. Alguien se encargó de llevar en el Calvario la culpa. Y Él tomó el lugar del chivo expiatorio, para que tú y yo hoy podamos cantar, para que tú y yo hoy podamos disfrutar de la gracia y de la bendición de Dios. Y te invito a hacerlo. Vamos a ponernos de pie.